Arrojaron miles de toneladas de cáscaras de naranja en un bosque y lo que pasó 20 años después dejó al mundo con la boca abierta. ¿Sabías que cientos de kilos de cáscaras y pulpa de naranja fueron arrojados en un parque nacional de Costa Rica? Y no fue un tiradero clandestino, sino parte de un experimento autorizado para restaurar tierras degradadas. Aprobado por los mismos protectores del bosque, se convirtió en uno de los experimentos ambientales más polémicos de la historia. Con el tiempo, 1000 viajes de camiones similares depositaron 12,000 toneladas de desechos de naranja en descomposición sobre el paisaje. El proyecto desató la furia de la comunidad local, provocó demandas de empresas competidoras y dividió a los grupos ecologistas. Justo cuando empezaba a tomar fuerza la Suprema Corte de Costa Rica, lo clausuró y el proyecto quedó en el olvido durante casi 20 años. Esta es la historia de desechos, batallas legales y una asombrosa recuperación forestal que dejó atónitos a los científicos. Todo comenzó con 2 ecologistas, un audaz acuerdo comercial y una montaña de cáscaras de naranja, a punto de desafiar todo lo que creíamos saber sobre la restauración ecológica. Su idea se arriesgaba a transformar la ciencia ecológica o a provocar un desastre. Estaban a punto de descubrir cuál de las dos sería. Costa Rica cubre apenas el 0.3% de la superficie de la Tierra, pero alberga el 6% de la biodiversidad mundial. Conocido globalmente por su imagen ecologista, es un país famoso por sus selvas exuberantes, perezosos, tucanes y su sostenibilidad. Pero debajo de esta reputación se esconde un crudo contraste. Décadas de deforestación y ganadería habían convertido vastas áreas, especialmente en la provincia de Guanacaste, en pastizales áridos. Los bosques habían desaparecido, reemplazados por un pasto africano invasor llamado jaragua. Introducido décadas antes, el jaragua resultó ser casi imposible de erradicar. Desplazó a las plantas nativas formando un monocultivo que acabó con la biodiversidad. Peor aún, durante la temporada de sequía, el jaragua se convertía en un potente combustible para incendios forestales. El fuego barría la región, destruyendo cualquier posibilidad de que los árboles volvieran a crecer. Cuando regresaban las lluvias, el pasto volvía aún más fuerte, deteniendo la recuperación natural del bosque. El suelo también había sufrido. Generaciones de pisoteo y pastoreo excesivo compactaron la tierra, agotando sus nutrientes. De lejos el terreno se veía verde, pero de cerca era una zona ecológicamente muerta, compacta, empobrecida e incapaz de regenerarse. A pesar de la imagen verde de Costa Rica, grandes extensiones de su paisaje se habían vuelto biológicamente inertes. Daniel Jansen y Winnie Holwax. Un equipo de esposos ecologistas formados en Princeton habían dedicado sus carreras a proteger los ecosistemas tropicales, particularmente en Costa Rica. Desde la década de los 70 trabajaron como investigadores y asesores técnicos en el Área de Conservación Guanacaste, una de las áreas protegidas más importantes del país. A diferencia de los académicos que observan desde lejos, ellos estaban en el terreno viendo de primera mano cómo los pastizales degradados por el ganado se expandían y amenazaban los bosques que intentaban salvar. Jansen estaba profundamente enfocado en las complejas interacciones entre plantas, animales y suelo que hacen prosperar a los ecosistemas tropicales. Holwax se concentraba en los obstáculos del mundo real para la conservación en un país donde el sustento de la gente dependía del uso de la tierra. Juntos observaron un patrón preocupante, aunque protegían las zonas boscosas. Las tierras circundantes se estaban convirtiendo en zonas muertas, incapaces de recuperarse, dominadas por pastos invasores y aisladas de la regeneración. Esta fragmentación amenazaba con aislar y, en última instancia, desestabilizar el propio bosque. Habían intentado métodos de restauración tradicionales, como plantar árboles nativos, eliminar especies invasoras y usar maquinaria para aflojar el suelo compactado, pero nada funcionó. El pasto jaragua regresaba sin piedad, los suelos seguían siendo pobres y los nuevos árboles apenas sobrevivían. La pareja se dio cuenta de que sin un cambio radical, la biodiversidad seguiría disminuyendo. Entonces surgió algo inesperado: la noticia de que una nueva fábrica de jugo de naranja
abriría cerca del área de conservación. Donde otros habrían visto una amenaza por la industria, la contaminación, el tráfico y la presión sobre el bosque, Janssen y Hallwachs vieron una oportunidad. Con poco que perder, comenzaron a explorar cómo los desechos industriales podrían ofrecer una solución radical a la creciente crisis ecológica de Costa Rica. En 1997, la empresa Del Oro abrió una enorme planta procesadora de naranjas en el borde norte del área de conservación Guanacaste, invirtiendo fuerte en la creciente industria de cítricos de Costa Rica. La planta procesaba miles de toneladas de naranjas para exportación, pero enfrentaba un gran desafío para producir jugo de naranja. Solo se usa la mitad de la fruta. Las cáscaras, la pulpa y los residuos orgánicos sobrantes se acumulaban a diario, creando problemas logísticos y ambientales. Opciones como los vertederos eran costosas y poco sostenibles. Quemar los desechos causaba contaminación y quejas. Y las lagunas de residuos atraían plagas y emitían olores muy fuertes. Janssen y Hallwachs vieron una oportunidad. Propusieron una solución. Del Oro podría tirar sus desechos de naranja en el área de conservación a cambio de donar terrenos de bosque virgen para expandir el área protegida. Era un beneficio mutuo. Del Oro se ahorraba los costos de eliminación de residuos y el parque ganaba más territorio. Sin embargo, se aplicaron condiciones estrictas. Solo se podían usar desechos de cítricos, ningún otro subproducto agrícola. Las naranjas debían estar libres de pesticidas y las cáscaras debían procesarse para eliminar el D-limoneno, un herbicida natural que de otro modo impediría el crecimiento de las plantas. El vertido se limitó a pastizales degradados ya dañados por años de pastoreo, sin afectar los bosques existentes ni los hábitats vírgenes. El objetivo era la restauración ecológica, no la destrucción. Del Oro aceptó los términos. En agosto de 1998, formalizaron el acuerdo comprometiéndose a transferir cerca de 1.200 hectáreas de bosque al área de conservación durante 20 años. A cambio, se les permitió depositar sus residuos de naranja tratados en terrenos degradados, cuidadosamente seleccionados. Lo que siguió no sería recordado como un experimento revolucionario en la recuperación ecológica o como una apuesta arriesgada que desafió el pensamiento convencional sobre los desechos industriales y la restauración ambiental. A principios de 1998, un convoy muy inusual comenzó a hacer viajes diarios al área de conservación Guanacaste. Con el tiempo, 1,000 camiones transportaron aproximadamente 12 toneladas cada uno de residuos de naranja procesados desde la planta de Del Oro hasta un terreno designado de casi 3 hectáreas de pastizal degradado. El material, en su mayoría cáscaras y pulpa, había sido tratado para eliminar los aceites dañinos, pero seguía siendo denso, pegajoso y maloliente. A medida que llegaban los camiones, dejaban caer su carga con un sonido húmedo y chapoteante que llenaba el silencioso paisaje. El olor a cítricos podridos era tan intenso que se podía percibir a más de 1,5 kilómetros de distancia. Durante esta fase inicial, el lugar parecía estar en peores condiciones que nunca. Los desechos de naranja formaban montículos desiguales sobre el antiguo pastizal. Las moscas se agrupaban en nubes negras y los pájaros sobrevolaban con curiosidad. Los pequeños mamíferos se mantenían alejados, inseguros ante el cambio en su entorno. Los lugareños, e incluso los empleados de Del Oro, cuestionaban la lógica de este proyecto. El área parecía un basurero, no un experimento ecológico. Pero Janssen y Hallwachs seguían confiados. Entendían que la transformación lleva tiempo. Lentamente los desechos de naranja comenzaron a descomponerse. Al hacerlo, formaron una composta densa y rica en nutrientes, que impregnó el suelo con nitrógeno, fósforo y potasio, los mismos nutrientes que normalmente se aplican con fertilizantes sintéticos. Este proceso de descomposición natural creó una gruesa capa de materia orgánica, mejorando drásticamente la fertilidad del suelo. Y lo más importante, la composta también asfixió al pasto africano invasor que había dominado la región durante tanto tiempo.
Privado de la luz solar, el pasto murió, sus raíces se debilitaron hasta que el monocultivo colapsó. Sin competencia, las plantas nativas comenzaron a regresar. Para finales de 1998, el sitio había experimentado un cambio radical. Los montones rancios de desechos cítricos se habían transformado en una composta oscura y fértil. El olor a podrido había desaparecido, reemplazado por el aroma terroso de un suelo sano. Empezaron a brotar tallos verdes, señales claras de que la vegetación nativa estaba arraigando. En total, Del Oro había depositado más de 12,000 toneladas de residuos procesados. La empresa estaba ahorrando en costos de eliminación, y la tierra comenzaba a recuperarse. Jansen y Hallwachs eran cautelosamente optimistas. Pero no todos compartían su entusiasmo. Sin que ellos lo supieran, su trabajo estaba siendo vigilado de cerca, y alguien se oponía firmemente a lo que estaban haciendo. Diría, ¿te está gustando el video? Antes de seguir, no te olvides de activar la campanita, compartirlo con tus amigos y darle al botón de suscribir si aún no lo has hecho. De verdad que me ayudas un montón y te prometo que seguiré trayendo contenido increíble. Ticofrut, el principal competidor de Del Oro en la industria del jugo de naranja de Costa Rica, estaba indignado por el acuerdo de vertido de residuos. Las dos empresas habían competido durante mucho tiempo por la cuota de mercado, la capacidad de procesamiento y el acceso a las mejores plantaciones de naranja. Desde la perspectiva de Ticofrut, Del Oro había obtenido una ventaja injusta. Mientras Ticofrut gastaba cientos de miles de dólares en instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos, Del Oro se deshacía de sus desechos gratis y encima recibía elogios por sus esfuerzos ambientales. Para los ejecutivos de Ticofrut, esto no era innovación, era trampa. Ellos habían invertido en infraestructura adecuada por responsabilidad ambiental. Ahora el atajo de su rival hacía que esas inversiones parecieran un desperdicio. Decididos a contraatacar, Ticofrut contrató abogados y lanzó una agresiva campaña de relaciones públicas para poner a la opinión pública en contra del proyecto. En lugar de presentar el asunto como una disputa comercial, la campaña de Ticofrut se centró en el daño ambiental, un mensaje que seguramente resonaría en el público ecologista de Costa Rica. Calificaron el sitio de vertido como una montaña de basura podrida en un parque nacional. Los folletos mostraban fotos dramáticas de los desechos de naranja y afirmaban que el proyecto estaba dañando la reputación ambiental del país. Alegaron que los ácidos y aceites cítricos tóxicos, especialmente el de limoneno, representaban riesgos a largo plazo para el suelo y el agua. Advirtieron sobre infestaciones de la mosca mediterránea de la fruta, una especie invasora destructiva que podría poner en peligro la agricultura de todo el país. La campaña ganó fuerza rápidamente. Los editoriales comenzaron a criticar el proyecto. Grupos ecologistas que antes no estaban involucrados empezaron a expresar su preocupación. Los agricultores locales temían pérdidas de cosechas por brotes de plagas. Incluso los funcionarios del gobierno que inicialmente habían respaldado la iniciativa comenzaron a reconsiderar su apoyo, incapaces de ignorar las imágenes y advertencias que Ticofrut estaba difundiendo. No contenta con una guerra de relaciones públicas, Ticofrut intensificó su respuesta. A finales de 1998, la empresa presentó una demanda para detener el proyecto. Su desafío legal fue completo. Primero argumentaron que verter cualquier tipo de residuo en un parque nacional era ilegal sin importar la intención. Las áreas protegidas estaban destinadas a la preservación, no a experimentos industriales. Segundo, afirmaron que el acuerdo con Del Oro violaba las leyes de competencia leal al darle a una empresa la eliminación gratuita de residuos, mientras otras asumían todos los costos. Finalmente advirtieron que aprobar un proyecto así sentaría un precedente peligroso, abriendo la puerta para que otras industrias justificaran el vertido en áreas protegidas con el pretexto de la restauración. El caso legal se convirtió rápidamente en una de las batallas ambientales de más alto perfil en la historia de Costa Rica. Por un lado estaban Jansen y Hallwachs, apoyados por Del Oro,
y organizaciones ambientales como la Rainforest Alliance. En su contra estaba Tico Fruit, junto con intereses empresariales preocupados por el precedente regulatorio, y grupos ecologistas preocupados por proteger los parques nacionales de la actividad industrial. La evidencia científica respaldaba firmemente el proyecto. Estudios independientes de la Rainforest Alliance encontraron que los desechos de naranja restauraban el suelo degradado sin causar daño ambiental. Los análisis de suelo mostraron una mayor fertilidad y ningún signo de toxicidad. No se observó un aumento de plagas ni daños a la vida silvestre. Del Oro proporcionó documentación que demostraba el cumplimiento de todas las condiciones acordadas naranjas, sin pesticidas, residuos procesados sin aceites dañinos, y vertido limitado a tierras ya degradadas. Sin embargo, la opinión pública se volvió en contra del proyecto y la validación científica resultó insuficiente. El caso se prolongó durante meses, atrayendo la atención de los medios y desviando recursos del trabajo de conservación. A pesar de los hallazgos favorables de los expertos ambientales, la Suprema Corte de Costa Rica falló en contra del proyecto. Los jueces reconocieron el potencial de restauración, pero priorizaron el precedente legal temiendo que invitara a propuestas similares en otras áreas protegidas. El contrato de 20 años entre Del Oro y el área de conservación fue anulado. No se permitieron más vertidos. El sitio donde ya se habían depositado 12,000 toneladas de desechos de naranja fue puesto bajo estricta no interferencia. No se permitía ningún monitoreo, adición o modificación. El funcionario ambiental regional que había trabajado en el proyecto perdió su puesto. Del Oro gastó más de $100,000 en honorarios legales y se quedó con un problema de eliminación de residuos. Para Jansen y Hallwachs, el fallo fue una gran derrota. Años de esfuerzo científico fueron deshechos por restricciones legales. El sitio fue marcado con letreros de advertencia y dejado intacto con un futuro incierto. Pasó el tiempo. El experimento se desvaneció de la memoria pública. El cambio climático se convirtió en una emergencia mundial. La restauración ambiental se convirtió en una industria multimillonaria. Surgieron nuevos proyectos en todo el mundo, pero la mayoría eran costosos y lentos. El experimento de las cáscaras de naranja se convirtió en un caso de estudio legal visto por algunos como un desastre evitado por poco, y por otros como una innovación prometedora truncada por la política y la rivalidad corporativa. Pero nadie sabía qué había sido de aquel terreno de casi 3 hectáreas en Guanacaste, donde 12,000 toneladas de desechos cítricos habían sido abandonadas a la naturaleza. En 2013, Daniel Jansen fue contactado por Timothy Trower, un estudiante de posgrado de Princeton que investigaba métodos innovadores de restauración forestal. Trower había oído hablar del experimento abandonado de los desechos de naranja y estaba ansioso por saber qué había sido del sitio. Inicialmente, Jansen dudó. El proyecto había sido uno de los reveses más desalentadores de su carrera, y ya había seguido adelante. Pero Trower fue persistente, y Jansen finalmente accedió a compartir las coordenadas de GPS de la parcela experimental. Cuando Trower llegó a Costa Rica, esperaba encontrar un terreno árido de casi 3 hectáreas, marcado por el gran letrero amarillo descrito en los informes anteriores. Supuso que la tierra todavía mostraría signos de degradación, quizás con algo de crecimiento nuevo. En cambio, no encontró nada que se pareciera al páramo que esperaba. Trower pasó horas conduciendo por el camino de terracería buscando el letrero amarillo. El GPS indicaba que estaba en el lugar correcto, pero no había ninguna señal visible. Desconcertado, contactó a Jansen, quien le dio indicaciones más precisas y confirmó que el letrero debería ser inconfundible. Una semana después, Trower regresó con un equipo de investigación y comenzó una búsqueda exhaustiva a pie. Para su sorpresa, descubrieron que el área era ahora un bosque denso y próspero. Árboles imponentes formaban un dosel cerrado y la espesa maleza dificultaba el paso. El antiguo pastizal se había convertido en un ecosistema maduro y reconocible en comparación con las fotos del sitio de vertido original. Durante casi una hora, el equipo buscó cualquier señal de la parcela original.
Finalmente, un miembro del equipo vio un destello de amarillo debajo de la vegetación. Después de cortar lianas y follaje, ya que encontraron el borde del viejo letrero que antes era claramente visible desde el camino, ahora enterrado por el crecimiento de las plantas, y casi imposible de ver a menos que estuvieras justo al lado. El bosque estaba tan desarrollado que se necesitaban varias personas para rodear algunos troncos de los árboles. La transformación fue tan extensa que solo las coordenadas del GPS confirmaron que estaban en el lugar correcto. Un sitio que alguna vez fue descartado como un fracaso ecológico había experimentado una recuperación dramática e inesperada. Treyer y su equipo reconocieron la importancia de lo que habían encontrado, pero las observaciones anecdóticas no eran suficientes. Para validar la transformación necesitaban evidencia científica medible, datos que pudieran ser verificados de forma independiente y utilizados para respaldar conclusiones más amplias sobre la restauración de ecosistemas a gran escala. ¿Tú qué piensas al descubrir que el sitio abandonado de desechos de Naranja se transformó en un bosque próspero después de ser dejado intacto durante 16 años? Cuéntanos en los comentarios. Durante los siguientes 3 años, el equipo de investigación llevó a cabo el estudio más detallado hasta la fecha sobre el uso de residuos agrícolas para la restauración de bosques. Midieron la composición del suelo, la diversidad de especies de árboles, la acumulación de biomasa, la densidad del dosel y el almacenamiento de carbono. El sitio de los desechos de Naranja se comparó con parcelas no tratadas de pastizal degradado justo al otro lado del camino. Los hallazgos fueron sorprendentes. El sitio tratado tenía un 176% más de biomasa sobre el suelo que el área de control, mientras que la tierra no tratada solo albergaba 8 especies de árboles. La parcela de desechos de Naranja tenía 24. El pastizal circundante permaneció escaso y atrofiado, mientras que el área experimental se había convertido en un bosque denso. Los análisis del suelo explicaron la diferencia. Los desechos de Naranja descompuestos habían producido un suelo altamente fértil. Los niveles de nitrógeno estaban significativamente elevados. Las concentraciones de fósforo y potasio superaban las encontradas en muchos bosques maduros. El suelo era rico en actividad microbiana, lo que indicaba un ecosistema sano y productivo. Uno de los descubrimientos más notables fue un enorme árbol de higo en el centro de la parcela. Su tronco era tan grande que se necesitaban 3 personas para rodearlo. Los investigadores calcularon que este único árbol almacenaba más carbono que hectáreas enteras de un bosque secundario típico. Su tamaño y estructura reflejaban una estabilidad ecológica a largo plazo. La presencia del árbol de higo tenía implicaciones ecológicas más amplias. Los higos se consideran especies clave ya que producen frutos durante todo el año y sustentan a numerosas especies de animales. Estos animales ayudan a dispersar semillas, lo que acelera la regeneración natural y la resiliencia del ecosistema. El árbol se había convertido en un motor central de la recuperación biológica. El equipo también confirmó que el pasto africano invasor que anteriormente había dominado el área había sido eliminado. Los desechos de Naranja lo habían asfixiado tan eficazmente que no logró restablecerse, creando espacio para que la vegetación nativa se afianzara. La vida silvestre también regresó. Los investigadores documentaron la presencia de una taira, una especie de comadreja grande que habita en los bosques y que requiere un hábitat maduro y sin perturbaciones. Su aparición proporcionó una fuerte evidencia de que el área había pasado de ser un pastizal degradado a un bosque funcional. Estos hallazgos confirmaron que el experimento con desechos de Naranja no solo restauró la vegetación, sino que reconstruyó ecosistemas complejos y autosostenibles, un resultado que pocos métodos de reforestación convencionales habían logrado en tan poco tiempo. Cuando el equipo publicó sus hallazgos en la revista Restoration Ecology, la comunidad científica quedó atónita. Aquí estaba la prueba de que los residuos agrícolas, cuya eliminación normalmente cuesta dinero, podían generar resultados de restauración forestal que superaban cualquier cosa lograda con métodos tradicionales.
Las implicaciones iban mucho más allá de las cáscaras de naranja. El estudio sugirió que los bosques tropicales secundarios, aquellos que crecen después de que la vegetación original ha sido talada, podrían ser mucho más importantes para combatir el cambio climático de lo que se había entendido hasta ahora. Investigaciones recientes ya han demostrado que los bosques secundarios absorben y almacenan carbono atmosférico a una tasa aproximadamente 11 veces mayor que los bosques primarios. Los árboles jóvenes y de rápido crecimiento están hambrientos de dióxido de carbono, extrayéndolo de la atmósfera y almacenándolo en la madera, las raíces y el suelo. El experimento de los desechos de naranja había creado exactamente este tipo de bosque devorador de carbono y lo había hecho sin costo alguno. Este fue uno de los pocos casos documentados en los que el secuestro de carbono no solo fue gratuito, sino que tuvo un costo negativo. En lugar de pagar para eliminar el carbono de la atmósfera del oro, había estado financiando las condiciones que secuestrarían grandes cantidades de carbono durante décadas. El éxito del proyecto de las cáscaras de naranja llevó a los investigadores a explorar estrategias similares con otros residuos agrícolas. En 2021, científicos de la Universidad de Hawái publicaron los resultados de un experimento que utilizaba pulpa de café para restaurar tierras degradadas en Costa Rica. A diferencia del experimento con naranjas, este proyecto fue monitoreado desde el principio. Los investigadores aplicaron una capa de 50 centímetros de pulpa de café en pastizales invadidos por pasto invasor y rastrearon los cambios durante 2 años. Los resultados llegaron rápidamente. Después de 2 años, el 80% del área tratada estaba cubierta por un dosel de bosque joven con algunos árboles que alcanzaban casi 5 metros de altura. El sitio de control mostró solo un 20% de cobertura de dosel. Al igual que los desechos de naranja, la pulpa de café asfixió los pastos invasores y mejoró la fertilidad del suelo. Sin embargo, también atrajo a diferentes insectos beneficiosos y apoyó un conjunto distinto de especies de plantas nativas. El experimento proporcionó una fuerte evidencia de que los residuos agrícolas pueden acelerar la recuperación de los ecosistemas, pero también enfatizó la necesidad de una supervisión rigurosa. Diferentes tipos de residuos y condiciones del terreno pueden producir resultados variados, lo que hace que una evaluación cuidadosa sea esencial para una aplicación más amplia. El equipo de investigación del café reconoció las limitaciones clave de su experimento. El método solo funcionó en climas tropicales con lluvias adecuadas para soportar un rápido crecimiento de las plantas. Los residuos debían estar libres de pesticidas y productos químicos dañinos para los organismos del suelo, y la aplicación debía realizarse lejos de fuentes de agua para evitar la contaminación. Los investigadores destacaron que el vertido de residuos agrícolas debe ser guiado científicamente y supervisado por expertos en restauración. Si bien el éxito de los experimentos con naranjas y café atrajo la atención internacional, quedaban muchas preguntas. ¿Podría este enfoque funcionar en otros climas? ¿Tendrían otros tipos de residuos efectos similares? ¿Cuáles eran los impactos a largo plazo en la calidad del suelo y el agua? Se iniciaron estudios en bosques secos, bosques nubosos y sabanas tropicales utilizando residuos de cultivos como plátanos, cocos y arroz. Pero la conclusión principal del experimento de las cáscaras de naranja fue que las soluciones a la degradación de la tierra podían surgir de fuentes inesperadas. 2 décadas después, los científicos reconocieron que lo que comenzó como un desafío de eliminación de residuos había revelado un método de bajo costo para la restauración ecológica. Irónicamente, el proyecto, una vez detenido por la Suprema Corte de Costa Rica por preocupaciones ambientales, se había convertido en uno de los esfuerzos de restauración más exitosos documentados. Sin embargo, su éxito estaba ligado a un conjunto único de condiciones locales que no son fáciles de replicar. El clima subecuatorial estable de Costa Rica, con temperaturas durante todo el año, cercanas a los 28 grados Celsius, y estaciones húmedas y secas bien definidas, permitió una rápida descomposición y crecimiento de las plantas.
La descomposición debía ser lo suficientemente rápida como para suprimir los pastos invasores antes de que se desarrollara la pudrición o las plagas. En climas más fríos o extremos, los resultados podrían ser diferentes. La lluvia también jugó un papel fundamental. La temporada de lluvias de Costa Rica proporcionó suficiente humedad para el crecimiento sin lixiviar los nutrientes. En áreas con muy poca o demasiada lluvia, los residuos podrían secarse o crear condiciones anaeróbicas. El tipo de suelo también importaba. El sitio de prueba tenía un suelo de pastizal compactado, pero químicamente sano. En contraste, los terrenos de antiguas minas o sitios químicamente contaminados podrían responder mal. Igualmente importante, los desechos de naranja habían sido procesados para eliminar el D-limoneno y no contenían pesticidas, condiciones que no se garantizan con todos los subproductos agrícolas. Los investigadores enfatizaron que este método requiere supervisión científica y solo debe aplicarse donde las condiciones coincidan con las que permitieron su éxito. Aún así, los hallazgos están impulsando nuevas investigaciones sobre cómo los cítricos y otros residuos orgánicos podrían ayudar a resolver desafíos ambientales en todo el mundo. La industria mundial de los cítricos produce alrededor de 15.6 millones de toneladas de residuos al año, y casi la mitad de todos los cítricos cosechados terminan como cáscaras. Tradicionalmente, estos residuos se han quemado, enviado a vertederos o procesado para convertirlos en alimento para animales y pectina. Hoy en día, los investigadores están encontrando nuevas formas de utilizar estos residuos para resolver problemas ambientales importantes. Una innovación prometedora consiste en convertir las cáscaras de naranja en biocombustible limpio. Los científicos han desarrollado un proceso basado en microondas que rompe las estructuras celulares de la cáscara, liberando aceites que pueden refinarse para obtener combustible. Este biocombustible es carbono neutral, ofreciendo una fuente de energía renovable sin aumentar las emisiones netas. En comparación con los combustibles fósiles y los biocombustibles a base de madera, es más sostenible y evita contribuir a la deforestación. En Italia, los diseñadores de Carlo Ratti Associati crearon el proyecto Feel the Peel, una máquina que transforma las cáscaras de naranja en vasos para beber impresos en 3D. La unidad de 3 metros de alto puede contener hasta 1.500 naranjas y produce vasos al momento con la misma fruta utilizada para hacer el jugo. Los vasos son biodegradables, creando un sistema de ciclo cerrado con 0 residuos. Investigadores españoles también están utilizando residuos de cítricos para desarrollar envases biodegradables. Microbios especialmente diseñados convierten las cáscaras de naranja en monómeros que se procesan para crear alternativas al plástico como botellas y recipientes. Estos materiales son compostables y están hechos de materia prima de costo cero. En Milán, la startup Creel Design creó la lámpara OMI, fabricada con impresión en 3D, utilizando bioplásticos derivados de 2 naranjas sicilianas. La lámpara es totalmente compostable y demuestra cómo los desperdicios de alimentos pueden transformarse en valiosos productos de consumo. En Japón, investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron materiales de construcción a partir de desperdicios de alimentos, incluidas las cáscaras de naranja. Al secar al vacío y calentar los residuos en polvo con agentes aglutinantes, crearon materiales más resistentes que el concreto, resistentes a la putrefacción y al moho y adecuados para uso en exteriores. Estas innovaciones reflejan un cambio más amplio en la forma en que se ven los residuos. Inspirados por el experimento del bosque de cáscaras de naranja, científicos y emprendedores están reimaginando los residuos como un recurso valioso. A pesar de enfrentar resistencia legal e institucional, el proyecto original demostró que la restauración puede surgir de ideas poco convencionales. Hoy, con el cambio climático, la deforestación y el desperdicio de alimentos en niveles de crisis, el experimento sigue siendo relevante. Jansen y Holwax, ahora con 80 y tantos años, demostraron que pensar de manera diferente sobre los residuos puede producir soluciones ambientales poderosas. Soluciones que alguna vez fueron descartadas
pero que ahora están a la vanguardia de la innovación sostenible. Si te gustó el video de hoy, por favor déjanos un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.